Gracias por continuar con nosotros. Las alarmas se han disparado respecto a supuestos nuevos impuestos que afectan a las personas físicas y profesionales independientes como yo. La Dirección General de Impuestos Internos lo niega rampantemente con un comunicado y ya ustedes saben. Pero existen unos detalles que debemos conocer y que debemos manejar para que no nos agarren asando batatas. El contador público colaborador de este espacio, él se llama Amaury Germán, tiene los detalles de esta y de todo lo que tiene que ver con esta nueva disposición emitida por la DGII. Muy buenas noches, Amaury. Buenas tardes. Vamos a intentar aclarar el debate que existe sobre los impuestos que dicen que la DGI estableció y el reclamo que tienen los médicos realmente sobre el pago de impuestos que hay. Todo esto se debe a que la DGI emitió la norma 04-2022 en el mes de enero. Esta norma, en su artículo 14, modifica el procedimiento de cálculo para pagar impuestos que estableció el decreto 265-19 en su artículo 17, que al mismo tiempo ese decreto es el que regula las personas que se acogen al régimen de estimación simple. ¿En qué consistió este cambio? ¿En qué consistió este cambio per se? El decreto establecía que si un médico, vamos a enfocarlo desde el punto de vista médico, por ejemplo, ganaba un salario de 60,000 pesos y un ingreso de honorario de 1 millón de pesos, en base al 2020 pagaba impuestos de la siguiente manera. El 1 millón de pesos le rebajaba el 40% de gasto, quedan 600,000 pesos. A esos 600,000 pesos le rebaja la escala impositiva de 416,220 y iba a pagar impuesto por la diferencia entre los 600,000 menos los 416. Ahí se aplicaba la tasa y pagamos impuestos. ¿Qué hizo la norma 04-2022? Pues que modificó este decreto, lo cual de cierta forma no parece un mecanismo legal de que la norma pueda modificar el decreto, pero lo hizo. Y ahora la fórmula de calcular el impuesto de la misma persona es que el 1 millón de pesos que ganó le va a rebajar el mismo 40% y quedan 600,000 pesos. Pero como esa persona devengó salario por de 60,000 pesos en el año, que son unos 720,000 al año, entonces no va a poder tener acceso a la escala exenta de los 416,220, porque la DGI estableció en la norma que los valores de vengado como salario serán rebajados de la escala exenta. Por lo tanto, cuando le resta 720 a 416, significa que el valor es negativo y por lo tanto no podrá compensarse nada de esa escala. En ese orden, el mismo ciudadano que ahorita pagó impuestos calculando los 600 menos los 416, ahora tendrá que pagar impuestos por los 600,000 pesos sin tener acceso a la escala impositiva. En ese orden, toda persona que reúna la siguiente característica: persona física acogida al RST, que devengue salario y que al mismo tiempo devengue otros ingresos honorarios, sí ciertamente deberá pagar impuestos. Esta última parte no lo aclaró la DGI, que debió realmente aclararlo cuando dijo que no estableció nueva tasa, pero sí estableció un proceso que incrementa los impuestos para ese sector de la población. La otra que tiene que ver es con la escala impositiva, que no fue indexada por inflación. Realmente esto se viene dando desde el año 2017 y se mantiene en 416,220, equivalente a 34,685 de salario mensual. Sucede que si la DGI hubiese aplicado en este año el ajuste por inflación de estos últimos 4 años, el monto exento no debería ser 416,220, sino alrededor de unos 517,200 pesos, porque debería ajustarse como por un 20,94 de inflación que se acumula en estos últimos 5 años. Y por lo tanto, todo ciudadano que ganara más de 34,685 se iba a haber beneficiado con que debía pagar menos impuestos que lo que pagó los años anteriores, porque el monto exento entonces iba a ser mayor y por lo tanto la gente iba a cobrar menos. En ese orden, esto sí afecta a todo ciudadano que gane salario por encima de los 34,685 pesos.
Esos son los dos valores, los dos aspectos fundamentales que están trayendo la discusión y el debate, y que por un lado gran parte de la ciudadanía no lo ha explicado técnicamente bien, y que la DGI lo dejó incompleto al no explicar el efecto que tiene la norma 0422 que emitió de manera retroactiva, que contradice el decreto 265 de 19 y que sí afecta a los médicos que devengan salario y al mismo tiempo cobran honorario. Esos son los aspectos fundamentales, Anibelca, que tiene esta nueva normativa que emitió la Dirección General de Impuestos Internos. Anibelca Rosario más cerca.